dependo de ti. Y cuando nosotros hacemos eso, es algo similar. Nuestras manos levantadas es una forma de decir, Señor, tú estás arriba, nosotros estamos abajo, te necesitamos, miramos a ti, dependemos de ti. Y eso también es una forma de poder rendir nuestra vida y de darle la gloria a Dios. Así que al finalizar, dele a Dios la honra debida a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra entonces, Hechos capítulo 13, verso 22. Estoy en algo que se convirtió en una serie. Un hombre conforme al corazón de Dios. No pensé, no me imaginé que haya tanto contenido, y la verdad es que no vale la pena correr solamente por cubrir historias. No vale la pena ir superficialmente en detalles que podemos aplicar en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que esta mañana solamente voy a hablar de una característica más de David. Leemos en el libro de Hechos capítulo 13, verso 22, que está escrito: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre imperfecto, con un corazón parecido al mío. El Señor da testimonio con respecto a David de que el corazón de David era un corazón parecido al de él. Y comenzamos a ver algunas de las cualidades que David tenía. Bájale volumen por favor un poquito. La primera que vimos fue que él era dependiente de Dios. David fue un hombre de fe en su vida natural, pero David también fue un hombre de fe en su vida ministerial o en el reino. La segunda característica que vimos fue que David era prudente en todo. David era prudente en sus palabras, en sus acciones. Nos detuvimos sobre esto y hablaba acerca de la importancia de que como creyentes pensemos todo lo que hablamos. Nos detengamos a analizar las consecuencias de todo lo que hacemos. Eso es la prudencia. Y hablábamos acerca de que en el caso de David sobresale que él no trató de apropiarse del reino aunque ya había sido ungido. Él no trató de vengarse del rey que lo quiso matar. Él no reclamó sus derechos por haber matado a Goliat. Saúl se hizo el desentendido de la promesa que había hecho, pero él no hizo nada para poder reclamar derechos, ni tampoco se enorgulleció por tener éxito, por recibir alabanza. David fue prudente en todo. Y nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de esa prudencia, en la práctica de la prudencia en nuestra vida. La tercera característica, que fue con la que terminé, fue que David soportó las maldades, soportó las injusticias. Y aquí hay mucho que hablar y que asimilar en nuestro corazón, porque a nadie le gusta ser maltratado, humillado, despreciado, herido. Y en la palabra de Dios encontramos instrucciones que tal parecieran que Dios quisiera que nosotros simplemente agacháramos la cabeza y sufriéramos. Nos golpean en una mejilla, ponemos la otra y seguimos soportando la maldad y la injusticia como una forma de impotencia, como una forma de mantenerse como buenas personas. Pero hay algo más profundo en esto, y es la perfección de nuestro corazón, es lograr tratar con nuestra amargura, es lograr anular todo resentimiento, sentimientos de venganza. Dios quiere que nuestro corazón sea perfeccionado, y a través de la maldad o la injusticia, Dios obra en nuestro corazón, la manera en que nosotros reaccionamos. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, soportó maldades, soportó toda clase de injusticia. Él mostró su pureza de corazón, él le dejaba a Dios el juicio, él soportaba el agravio, él perdonaba, no tomaba venganza, y en el caso aún de su relación con el rey Saúl, aún después de que lo quiso matar y lo llamaron para que volviera para servir, él regresó para servir a Saúl, que lo había querido matar. Entonces aquí, antes de ir a lo que sería la meditación de esta mañana, yo quisiera tomarme un par de minutos para poder aplicar esta porción, esta cualidad de la vida de David en nuestra vida. Y es que seguramente alguien abusó físicamente de usted, o muchas veces. Quizás fue un padre, quizás fue una persona ajena, quizás fue una pareja. Alguien lo humilló. En su existencia es lo más común, porque todos pasamos y todos atravesamos situaciones de injusticias en nuestra vida. Y seguramente alguien a usted lo ha estafado, alguien a usted lo denigró, lo pusieron por el suelo.
lo calumniaron o lo han insultado. Quizás alguien se aprovechó de su buena fe y lo engañaron o le robaron, lo incriminaron, lo usaron. Pero yo quiero hacerles saber esta mañana, antes de pasar a la siguiente virtud de David, que solo el perdón trae restauración. Cuando nosotros decidimos retener nuestra herida, no solamente vivimos sufriendo, vivimos muriendo, sino que también vivimos con un rechazo, con un resentimiento que se puede convertir en una raíz de amargura hacia la persona que nos agredió. Y es algo que solamente tenemos que dejarlo en la perfecta sabiduría de Dios. Él dijo que había que perdonar a los que nos ofendían. Y Él dijo que teníamos que perdonar como Él nos perdona. Entonces, si Dios dice eso, Él es sabio y en su sabiduría Él da la instrucción más perfecta que puede darnos. Perdonar no es fácil. Sentir que tenemos que tragarnos nuestro orgullo y humillarnos y dejar libre a quien nos agredió, a quien nos engañó, a quien nos estafó, a quien nos hizo tanto daño y simplemente dejarlo libre es tan difícil, pero es tan liberador y trae bendición y trae restauración a nuestra vida y trae libertad y trae paz y trae el favor de Dios. Así que es importante que esta mañana pensemos, antes de continuar meditando en la palabra, quiero animarle para que usted incline su rostro y piense, examine en su corazón. Hay gente contra la cual usted tiene algo en contra. Cierre sus ojos, incline su rostro un par de minutos, por favor, y piense si hay alguien que le esté estorbando en su caminar. Examine su corazón todos los años hacia atrás. Probablemente encuentre varias personas, pero esta mañana yo le animo a que tome la decisión de perdonar y una carga va a ser quitada de usted. Perdone a quien le agredió físicamente, quizás incluso agresión sexual. Perdone a quien le humilló con sus palabras y lo hizo sentirse como nada. Perdone a quien lo engañó, a quien lo defraudó. Tome una decisión esta mañana, yo no quepo ahí. Es usted y Dios. Y vaya delante de Dios y dígale al Señor, Señor, yo no quiero continuar cargando con esto. Renuncio a vivir con la falta de perdón. Renuncio a vivir con resentimientos, con sentimientos de venganza. Renuncio a albergar raíces de amargura en mi corazón. Quiero ser libre. Y asegúrese esta mañana de que usted libera al agresor. Libera al que lo dañó, al que le hirió. Y usted se apropia de la paz de Dios, se apropia de la libertad. Y yo me pongo de acuerdo con usted y yo mismo me incluyo para que el Señor pueda administrar nuestra vida esta mañana al tomar esta decisión. Padre Celestial, te necesitamos en nuestra vida. Sabemos que tu palabra es verdad y que en ella tú has revelado tu sabiduría y tu perfecta voluntad para nosotros. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, tú conoces los corazones de tus hijos que han sido heridos, lastimados, humillados en gran manera y que viven con esa carga, con ese peso sobre sus hombros, sintiendo el coraje, sintiendo el enojo, sintiendo la impotencia de poderse haber defendido. Quizás sintiendo también el deseo de que aquellos que les dañaron experimenten algún tipo de castigo, de sufrimiento. Pero Señor, esta mañana en base a tu palabra queremos ser libres, Señor. Queremos ser libres de toda raíz de amargura. Renunciamos a todo sentimiento de venganza, a todo sentimiento negativo, a todo deseo de ver padeciendo, de ver sufriendo a los que nos hirieron, a los que nos hicieron padecer. Señor, queremos ser como ese hombre, como esa mujer con el corazón conforme a tu corazón. Que como Esteban oró pidiendo perdón por los que lo apedrearon.
como nuestro Señor Jesucristo oró por los que lo crucificaron. Señor, ayúdanos. Obra en el corazón de tus hijos y de tus hijas esta mañana, Señor. Padre, es mi oración, es mi petición que tú traigas sanidad, libertad y paz. Y que a través de la renuncia como un acto voluntario y como un acto espiritual, a través de la renuncia a todo deseo de venganza, a todo resentimiento, a través de la renuncia, tus hijos podamos recibir paz, libertad, gozo y podamos ver tu bendición sobre nuestra vida. Señor, ayúdanos que esta mañana salgamos de aquí con un corazón limpio, limpio de resentimientos, limpio de pensamientos de maldad, limpio de esa carga, Señor. Obra sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo. Sé tú obrando, solo tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada mujer que ha sido herida, que ha sido lastimada. Obra, Señor, trayendo la sanidad en sus corazones. Asimismo en la vida de cada hombre que se ha sentido humillado, que se ha sentido, Señor, sin valor, menospreciado. Sé tú, oh Dios, revelándote. Sé tú, oh Dios, sanando sus corazones. Para la gloria tuya. Que tu unción, Señor, que causa que un manto de alegría sea dado. Que el corazón pueda ser restaurado. Que tu unción, Señor, obre esta mañana. Y que tus hijos salgamos de aquí bendecidos, libres, con gozo y con tu paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pues si la tercera característica de David es que él soportó las maldades y las injusticias, cuando lo comparamos con Saúl nos damos cuenta que Saúl fue diferente y había que estudiar toda la vida de Saúl para poder reconocer por qué Dios le dijo que le iba a dar el reino a un prójimo mejor que él. Porque así brevemente puedo citar el hecho de que Saúl no dependió de Dios como lo hizo David. Saúl no dependió de Dios, ni siquiera le obedeció a Samuel cuando le dijo a Samuel que lo esperara, que él iba a regresar. Y Saúl se adelantó, no pudo esperar en Dios, no confió en Dios, no creyó, no tuvo fe en Dios para poder ser respaldado y alcanzar la victoria, sino que él se apresuró y presentó los sacrificios y los holocaustos que a él no le correspondía hacer. Así que Saúl no dependía de Dios. Saúl fue imprudente. Saúl, en su imprudencia, trató de defender su reinado aún matando a David. A Saúl no le importó realizar muchas acciones que revelaban su imprudencia, contrario al carácter de David, que se comportaba prudentemente en todo, como lo registra la palabra. Y tercero, Saúl no soportó ninguna injusticia. Por el contrario, Saúl causó las injusticias. Y aquí viene otra aplicación para nuestra vida. Así como hemos reflexionado esta mañana, si hemos sido heridos, que lo más seguro es que sí, porque en este mundo todos tenemos aflicciones, lleno de maldad, todos sufrimos de diferentes lados, de diferentes circunstancias o personas, pero también tenemos que examinar el otro lado de la moneda. Y es, ¿a quiénes nosotros les hemos causado daño? Saúl nos revela o muestra a una persona con un corazón malo. David no le había hecho nada sino servirle, pero Saúl lo quería matar. Entonces también vale la pena recapacitar, meditar y pensar, así como renunciamos ahora a todo sentimiento de venganza, renunciamos y le pedimos a Dios que sane nuestro corazón. También es importante pensar, ¿a cuánta gente yo he dañado? ¿A cuánto yo he calumniado? Y he hablado y he acusado sin saber. ¿A cuántos he señalado? ¿A cuánta gente yo he defraudado? ¿A cuántos les he robado? ¿A cuántos he humillado con mis palabras? Es importante también considerar eso. Y venir delante de Dios y decirle, Padre, perdóname. Porque he pecado contra mis hijos, contra mi esposa, mis hermanos. He pecado contra mi jefe, mis compañeros, mis vecinos. Perdóname. Porque reconozco mi maldad. Así que hermanos, no es solamente enfocarnos en la sanidad de nuestra herida
y en saber soportar las injusticias, sino también en reconocer que nosotros también somos personas que hemos causado injusticias, que hemos herido y que hemos dañado a otras personas. Así que le dejo esa reflexión porque es sumamente importante. Y lo menciono únicamente como modelo de comparación entre Saúl y David, porque mientras David soportaba la injusticia, Saúl era el que las causaba. Mientras que David era prudente en todo, Saúl era imprudente en muchas acciones que tomó. Mientras David dependía de Dios, excepto en algunas raras ocasiones que fue cuando pecó, Saúl no dependió de Dios, hizo las cosas en su fuerza, en su sabiduría, en su propia independencia. Así que habiendo cubierto esas tres áreas, vámonos al punto número 4 o cuarta cualidad de David, que es la única que voy a cubrir esta mañana. Y es que David respetó la autoridad y la unción. Y este es un tema sumamente importante porque mientras yo meditaba en él descubría que esto puede ser la razón por la cual muchos cristianos tienen problemas en su vida. Porque no respetaron la autoridad, porque no respetaron la unción. Y vamos a entender esto entonces. David tuvo temor de hacerle daño a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 4, dice que cuando David andaba huyendo y se metió en una cueva, Saúl también se metió en la misma cueva. Y entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mire, hermano, el corazón de David. Mire qué tremendas las virtudes en el corazón de David. Porque estos hombres que eran parte del ejército que David tenía, están citando incorrectamente, involucrando a Dios. Dios te dijo que te iba a entregar a tu enemigo en tu mano. No hay ninguna escritura que diga eso. Usted tiene que tener cuidado con sus consejeros, porque a veces cuando estamos emproblemados, los consejeros son los que más daño hacen, porque nos dan malos consejos, nos dan malas ideas sobre cómo actuar. Y aquí vemos que los hombres de David lo están tratando de manipular y hasta meten a Dios en el asunto. He aquí el día que te dijo Jehová. Y usted busca en toda la Biblia y no hay nada en la Biblia que diga que Dios le hubiera dicho a David: voy a entregarte en tu mano a tu enemigo. No hay nada. Entonces vemos que David no se dejó manipular por sus hombres, pero él se levanta. Me imagino yo que de alguna manera hubo una lucha internamente. Él se levanta sigilosamente, se arrastra en la cueva, no hace ningún ruido, logra llegar donde Saúl está, encuentra una esquina del manto y lo corta con su daga y se va con el pedazo del manto de David. Pero miren lo que dice la palabra, que después de que cortó la orilla del manto, se turbó el corazón de David. No sé si usted alguna vez ha hecho algo malo y en el momento se pone nervioso. Yo me acuerdo que cuando yo era niño era ladrón. ¿Hay alguien aquí que se identifica conmigo? Gracias, hermano. Yo recuerdo que yo llegué a una tienda en una ocasión, en la tienda donde íbamos a comprar siempre, y habían de aquellos botes grandes donde metían los caramelos y la boca, por cierto, estaba para donde estaban los clientes. Y un día llegué y hablé para que me atendieran, y como nadie venía, metí la mano y me metí los caramelos a la boca. Pero en el momento me sentí nervioso, preocupado, porque ¿y cómo iba a ocultar que me había robado los caramelos y tenía los cachetes inflados? Y yo me acuerdo que me entró una gran aflicción. Y en ese momento aparece el hijo de la dueña de la tienda, me mira y comienza a gritar: mamá, mamá. Yo estaba que me moría. Y aparece la mamá: mamá, mamá, se está robando los caramelos, le dijo. Ahí se aplica aquella expresión, ¿verdad? Trágame tierra, ¿verdad?
Mi corazón se turbó, yo no hallaba qué hacer. Si escupía los caramelos, se iban a dar cuenta que yo me los había robado. Si hablabas, o sea, yo no podía hacer nada para poder cubrir lo que había hecho. Yo sentí que esa fue una de las experiencias terribles. Ya le voy a contar otra para que se siga gozando y se vaya animando, que el ladrón era usted también. Y entonces, la señora en su misericordia, porque mire, Dios ha sido misericordioso conmigo todo el tiempo. No, hijo, le dijo, no se está robando nada. ¿Cómo no? Le dijo el niño. Yo lo vi, los tiene en la boca. Y yo callado. ¿Qué querés? Me dijo la señora. Y yo con los caramelos en la boca. Así como pude, le dije qué quería. Ella me lo dio, me lo cobró. No se ha robado nada, hijo, no estés inventando, le dije. Y yo me fui de ahí avergonzado, humillado, con miedo, pensando, ¿y si llama a mi mamá y le dice? Mire que mi hermano está aquí, hasta ahora sabe que tenía un hermanito ladrón. Y eso que no sabe que en el Todos, en el Super Selecto, en el Selectos Todos, ¿cómo es? En el supermercado Todos, donde después fue la Europa, no, ahí me atraparon por robar baterías. 10, 11 años. No, es que ladrón era yo, hermano. Diga yo también usted, así en confianza. Y me agarran, hermano, por haberme robado 2 tristes baterías para un radito que yo tenía. Y me agarra el seguridad y me llevan para un cuarto por ahí donde había un montón de fotos con los ladrones. Y no me hicieron pagar las baterías y me las quitaron, pues. Pero yo he tenido experiencias, hermano, donde me identifico y trato nada más de ilustrar la idea. David le corta el manto a Saúl y dice que inmediatamente su corazón se turbó, se estremeció. Él dijo, ¿qué he hecho? He sido atrevido. No debí ni siquiera acercarme, no debí tocarle el manto y mucho menos cortarle la orilla al manto del rey. Entonces vea la sensibilidad que había en el corazón de David. Que inmediatamente que él realiza la acción, él se siente nervioso, él se siente consternado, él se siente preocupado. Y qué bueno que así fuéramos en nuestra vida, hermano, que cuando estamos en el pecado o a punto de pecar o cuando hemos caído inmediatamente lo reconociéramos y el temor viniera a nuestra vida para poder arreglar o corregir nuestra conducta. Vemos que tampoco David se dejó llevar por sus instintos humanos, carnales, de vengarse, porque él pudo haber matado a Saúl ese día y se acababa toda la persecución, porque Saúl estaba en la cueva buscándolo a él para matarlo. No le había bastado quererlo enclavar 2 veces con la lanza, no le había bastado mandarlo a pelear contra los filisteos para que los filisteos lo mataran, no le había bastado llamar a todos los militares y decir quiero a David muerto, y eso incluía a su hijo, porque su hijo Jonatán supo de la orden del rey, sino que él sigue buscándolo personalmente. La lógica, David mata a Saúl ese día y se acaban los problemas. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. David perdonó a aquel que lo había querido matar. Y pensemos en esto. ¿Alguien a usted lo ha querido matar literalmente? Que lo ha perseguido, que lo ha tenido a punto de darle. Pienso que sí, más de alguien aquí, tienen que haber varios que han tenido esa experiencia. Pero hablo de una relación donde lo han querido matar y usted sabe quién fue, no de que lo quisieran asaltar, como también me sucedió de veces con pistolas en la cabeza, sino de que en una relación de amistad, de familiar, alguien lo quiera matar y usted todavía sabe de esa persona y tiene que mantener una relación con esa persona. Ahora, si usted es una de esas personas, tiene que actuar igual que David y perdonar a aquel que lo ha querido matar. Si usted no llega al nivel de que alguien lo ha querido matar, sino que solamente lo han calumniado, lo han humillado, le han robado, lo han engañado, lo han estafado, todo eso queda abajo de quererlo matar. Es más fácil que perdone eso. Amén. Entonces es tomar una decisión, así como David. David no se vengó para poder detener sus padecimientos. David perdonó a aquel que lo había querido matar 7 veces, ya según el registro de lo que yo hice de las historias que habían sucedido a la altura de este momento en su vida. Ahora, entonces,
David, después de que se siente preocupado por lo que hizo, por el atrevimiento que había realizado, Saúl sale de la cueva y cuando ya Saúl está a una distancia que él considera prudente, David lo llama, le grita para hacerle saber qué es lo que ha pasado, porque todo esto Saúl no sabe nada. Y en el verso 10 dice que le dice David a Saúl: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné. Yo no sé si a usted alguna vez lo aconsejaron y le dijeron: haga tal cosa, hágale tal. No, usted no se deje, usted dígale. No, usted demuéstrele que de usted no se van a dejar. Y le han dado ideas así para poder efectuar su venganza, soltar la maldad o la injusticia. Pero el hombre, conforme al corazón de Dios, no camina conforme a la maldad de otros, no deja que otros lo manipulen, no deja que otros lo impulsen y lo metan de cabeza a cometer injusticias. Y más adelante esto se pone todavía más relevante en el análisis de por qué David no lo hizo. Ahora David le dice: me dijeron que te matara, pero te perdoné, porque yo dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Qué corazón el de David, hermano. No voy a extender mi mano contra mi Señor. Lo considera su Señor. Reconoce la autoridad que él tiene como rey. Y luego le agrega: es el ungido de Jehová. Lo identificó como aquel a quien Dios había seleccionado. Entonces David tiene una comprensión espiritual tan elevada que él dice: yo no puedo ir en contra de quien tiene autoridad. Yo no puedo ir en contra de aquel a quien Dios ha elegido, a quien Dios ha ungido con su espíritu. Porque Saúl había sido ungido. Estaba loco, oprimido por demonios, pero estaba ungido. Y Dios lo permitió así. Y de esa manera el corazón de David está siendo formado por el maltrato que Saúl le está dando. Y recuerde lo que en varias veces he dicho: Dios usa a las personas que nos tratan mal para formar nuestro carácter. Dios usa los sufrimientos, las circunstancias, las necesidades para que aprendamos a depender de Él. Cuando hay escasez, podemos creer en un milagro de provisión. Cuando hay enfermedad, experimentar que Él es nuestro sanador. Cuando estamos en peligro, que Él es nuestro escudo, nuestro escondedero. Cuando no sabemos qué hacer, Él es nuestro ayudador, nuestro consejero. Entonces Dios permite todo, y por eso Romanos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay que aprender a depender de Dios como David. David no se vengó. David no le puso alto a su sufrimiento. David perdonó a Saúl, pero su razonamiento es importante. Yo no voy a levantar mi mano contra mi Señor. Yo no voy a levantar mi mano contra aquel que Dios ha escogido y lo ha ungido para que sea rey. David tuvo temor de lo que le pasaría a él si le hacía algo a Saúl. Piensa en esto, porque esta es la parte de la clave. Cuando nosotros cometemos injusticias o maldades en contra de alguien, muchas veces estamos ajenos a pensar que algo nos va a suceder a nosotros por causa de lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros somos los que sufrimos o padecemos la injusticia o la maldad de parte de otros, muchas veces no entendemos que Dios un día va a traer a juicio todas las cosas. Y que aquel que nos dañó, a aquel que cometió la maldad en contra nuestra, Dios va a traer su justicia. Y que Dios va a recompensarnos a nosotros por la manera en que reaccionemos. De hecho, en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos van a ser consolados. Y la palabra nos habla de sufrimiento. Hay una doctrina del sufrimiento como cristiano que está conectada con una doctrina de recompensa por sufrir. Y Jesús dijo: bienaventurados cuando los persigan por causa de mi nombre. ¿Por qué bienaventurados si no es agradable sufrir? Porque hay recompensa para aquel que sufre con la actitud correcta de corazón.
Porque Dios se levanta para defenderlo, Dios se levanta para honrarlo, Dios se levanta para ponerlo en alto. Y entonces David está actuando como con ese entendimiento de esos principios espirituales. Y él, teniendo temor de lo que le podría pasar si tocaba a su autoridad, si tocaba al ungido, dice, que Dios me ayude, que Dios me libre de poder extender mi mano. En el versículo 11, vea el corazón de David. David le dice a Saúl, gritándole, porque están a cierta distancia donde ya Saúl no puede ordenar que lo capturen: ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David está siendo dueño de su corazón. Y esto es algo importante también, hermano. Que seamos dueños de nuestra voluntad. Que seamos dueños de nuestro corazón. Seamos dueños, tengamos el dominio de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones. David le dice, tú puedes ver que no hay mal. No tengo ningún intento de tratarte mal. Tú puedes ver que no hay traición en mi mano. Yo no estoy haciendo nada secretamente, no estoy haciendo o tramando algo en contra tuya. Tú te puedes dar cuenta que yo no he pecado, no he cometido ninguna justicia en contra tuya. Sin embargo, tú me quieres matar. Entonces vemos la diferencia entre el corazón de Saúl y el corazón de David. Saúl quería matar a David sin razón. Aunque entre paréntesis la razón era que Saúl ya sabía que él le iba a quitar el reino. Porque Samuel ya se lo había dicho, que el reino le iba a ser dado a otro y que había sido removido de él. Entonces Saúl inmediatamente que reconoce que David es el sucesor, quiere matarlo. Saúl quiere ir en contra de los designios de Dios. Saúl quiere ir en contra de lo que Dios ha determinado hacer con David. Pero David no. David está ungido. Ya Samuel ya lo ungió. Pero el rey sigue siendo Saúl. Y David está esperando a que Dios remueva a Saúl. Usted tiene que esperar su turno para que sea Dios quien lo remueva. Que sea Dios quien lo levante. Usted no tiene que ser de los rebeldes como Datán y Coré. Usted no tiene que levantarse en contra de la autoridad para ser promovido, ni mucho menos para ser colocado en el lugar de alguien. Y eso incluye su trabajo. En el mundo la gente acostumbra a actuar de esa manera. Poner en mal, poner trampa para que remuevan a alguien y entonces usurpar ese lugar. David no hizo eso. David esperó. David reveló que él no tenía maldad, que él no tenía ningún intento de traicionar al rey. Aplicación importante para nuestra vida, hermano. ¿Existe en su corazón el deseo de vengarse de alguien? Así como reflexionamos sobre las heridas y lo que nos ha pasado y perdonar al agresor y apropiarnos del perdón y que Dios sane nuestro corazón, examine su corazón. ¿Será que usted vive deseando que alguien que lo dañó caiga en desgracia? Así sea sincero. Alguien que a usted de veras lo humilló, le hizo daño, pero de veras le causó un tremendo daño en su vida y usted hasta el día de hoy sigue esperando verlo que caiga. Sigue deseando ver que sufra. Eso es un corazón incorrecto. Es un corazón lleno de maldad. Usted tiene que renunciar a vivir con ese sentimiento, con ese deseo de que la otra persona que le hizo sufrir también sufra. Deje en las manos de Dios su defensa, deje en las manos de Dios su restauración. Déjele a Dios la venganza. De hecho, Él ha dicho eso. Mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. ¿Cuántos le creen a Dios que Él va a pagar? Y Él va a pagar al que agravió y Él va a recompensar al que sufrió. Entonces, parte de nuestra vida de dependencia de Dios, de nuestra fe en Dios, incluye eso. Que en todas aquellas áreas en las que ha habido maldad en contra nuestra. Y yo puedo, y yo sé que usted también, un día con mucho más tiempo que el que tenemos corto aquí en la predicación, comenzar a pensar cuánta gente trató de matarme o me ha defraudado económicamente o me ha engañado o abusó de mí o me calumnió. Y entonces tratar de buscar, ¿habrá en mi corazón un departamento que es el departamento de los acusados de haberme agraviado? Y estoy esperando que ellos sufran. Y tengo que abrir la puerta para que ese cuarto quede vacío.
para que su corazón quede limpio. Porque, hermanos, esta es una vida en otro nivel. Jesús enseñó a bendecir a los que nos maldijeran, a orar por los que nos hacían daño. Nosotros muchas veces lo que queremos es actuar como Jacobo y Juan, ¿verdad? El Señor quiere que mandemos que caiga fuego del cielo. Y queremos juicio, queremos venganza, queremos que Dios se manifieste. A mí me ha pasado de una manera inconsciente que muchas veces yo pienso, alguien comete una torpeza, un abuso en el manejo, por ejemplo, y le echan el carro a uno y casi le pasan dando. Y no es cierto que hay un proceso mental inmediato, automático en su mente que usted dice, ojalá chocara en el próximo poste. No me diga amén, yo ya sé que así es. Usted desea que aquel que le causa un daño que lo reciba. Y entonces cuando a mí me ha pasado ese tipo de procesos mentales, yo pienso, Padre, perdóname, porque si tú me hubieras castigado a mí cada vez que yo he hecho algo malo, a saber cómo andaría. Pero Dios ha sido paciente con nosotros y misericordioso. Porque piensa en eso, pensémoslo a nivel de la iglesia, ubíquese, con quién usted tiene roces, con quién usted tiene problemas y dificultades, que usted no se sienta a comer con ellos. Piense con quiénes usted guarda la distancia y por qué. Piense en el sentido de que aún dentro de la iglesia nos agraviamos, nos dañamos, a veces por ignorar un saludo, a veces por un comentario mal hecho, por una imprudencia, y entonces se van dando las divisiones, se van dando los distanciamientos. Pero el problema es cuando en nuestro corazón vamos cargando con deseos de maldad para con esa persona. Y David es nuestro ejemplo cuando vemos que en él no había maldad, no había traición y no había pecado. ¿Por qué? Porque él dejó en las manos de Dios la venganza. Y nosotros tenemos que lograr llegar a ese punto que es bien espiritual, de poder orar por los que le hicieron daño. Esteban, hermanos, como ya orábamos, Esteban oró por los que lo apedreaban. ¿Será que usted puede orar por el que le robó? ¿Será que usted puede orar y pedirle a Dios que bendiga y se revele a quien lo humilló? Eso es espiritual. El problema es que nosotros decidimos irnos al rincón, abrazar nuestra herida, llorar y sufrir porque nos hirieron, porque nos dañaron, en lugar de levantarnos y decir, Padre, yo perdono al agresor, revélate a su vida, sálvalo, bendícelo, ayúdalo, sácalo de la cautividad en la que el diablo lo tiene. Y en el momento que usted hace eso, usted es sanado, usted es liberado, usted recibe la paz de Dios, recibe el gozo de Dios y usted camina con su frente levantada. Pero hay que matar el orgullo. Y nuestro orgullo es lo que no nos deja muchas veces. Es que yo no voy a dejar que cualquiera se me sube encima. Es que a mí nadie me va a ver de esa manera. No es que a mí me van a hablar como Nuestro ego, nuestro viejo hombre, nos dirige, nos domina. Y no tenemos paz, mucho menos gozo, ni libertad. Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, vivió con el respaldo de Dios, vivió en libertad. David tuvo entonces temor de hacerle daño a Saúl, pero mejor dicho, David tuvo temor de lo que le podía pasar a él si le hacía daño a Saúl. David pudo matar a Saúl por segunda vez, pero él decide dejarle el juicio a Dios. Examinémoslo. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 10. Ahora Saúl lo está volviendo a perseguir. Hay como una trinchera o hay escondite donde están dándole persecución a David. Y él se da cuenta y él irrumpe en el campamento de Saúl con sus soldados y Saúl está dormido. Y la lanza de Saúl está enterrada en tierra y todos los guardaespaldas, todos los militares que acompañan a Saúl también están dormidos. David llega con sus hombres, nadie se despierta. David pudo por segunda vez matar a Saúl. Y entonces no lo hace. Pero hubo alguien que le dijo a David que lo hiciera. Hubo uno de los militares que le dijo, déjame que lo alancé, no le voy a dar segundo golpe, con uno solo lo atravieso y lo mato. Y David renuncia a su capacidad de vengarse porque le dejó el juicio a Dios. David dijo esto en el verso 10: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere,
o su día llega para que muera, o descendiendo en la batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David reconoce una vez más que tiene el poder de vengarse. Y mire, hermanos, esto es lo precioso en el ámbito espiritual. Tener la capacidad de hacer el daño y no hacerlo voluntariamente. Tener la capacidad de refrenarse. Tiene la capacidad de insultar, pero cierra su boca. Tiene la capacidad de sacarle los trapos al sol a alguien, pero no lo hace. Tiene la capacidad de humillarlo y que lo haga sentirse así como él lo ha hecho sentirse, pero no lo hace. Porque usted es dueño de su voluntad. Porque usted es dueño de los impulsos en su espíritu, en su corazón, en su mente. Y usted se refrena y se abstiene de pudiendo hacerlo. Mire, en mi experiencia, cuando fuimos secuestrados yendo para Guatemala, en una de las tantas veces que viajamos, yo me sentí impotente, me sentí frustrado, me sentí confundido. Yo lloré de frustración porque nos amarraron como garrobos, nos dejaron tirados en un zacatal, nos robaron todo y cuando nos habían interceptado en el vehículo en que íbamos, yo oraba, Padre, haz algo, que este carro se apague, que se le explote una llanta. Yo estaba pidiéndole a Dios un milagro, una manifestación en mi mente natural, una pistola en mi frente, otra pistola en la cabeza. Y yo oraba, Señor, haz algo. Lo único que yo sí puedo testificar y experimenté fue una paz de Dios, pero tremenda, sobrenatural. El tipo que iba aquí a la par mía, a mi derecha, le temblaba la mano con la pistola aquí en la cabeza. Ellos estaban llenos de temor. Yo estaba confiado, sabía que mi vida estaba en las manos de Dios. Pero yo lloré de frustración, sentirme incapaz, de no poder defenderme, de no poder hacer nada. Y ese sentimiento de impotencia puede causar rabia. Puede causar una frustración que lo puede hundir a uno en un sentimiento negativo, porque no entendemos, uno, por qué Dios lo permite, dos, por qué Dios no cambia las circunstancias, pero Dios está obrando de una manera que nosotros no entendemos. Dios está forjando nuestro corazón para la dependencia, para la confianza en Él, y Dios quiere hacer milagros de una manera diferente en la que nosotros esperamos que los milagros sucedan. Pero es diferente sentirse con la incapacidad de vengarse, tener la capacidad de hacerlo y no hacerlo. Y ahí es cuando usted agrada a Dios. Cuando pudiendo hacer algo, yo ya no hice nada porque no tenía cómo. Pero cuando usted tiene la capacidad de vengarse y no lo hace, eso le agrada a Dios. Cuando usted tiene los medios, los recursos, la fuerza para poder humillar a aquel que lo puso por el suelo a usted, y usted tiene cómo hacerle cuadritos la vida, pero no lo hace, eso le agrada a Dios. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. David no tenía que buscar a Saúl. Saúl estaba en el suelo, era fácil agarrar la lanza, era como una sugestión automática en el escenario, agarrar la lanza y con la misma lanza atravesarle la cabeza. Pero David, ¿qué dice? Si Dios no lo mata, si él no es herido en la batalla, que Dios me guarde de extender mi mano con el ungido de Jehová. Entonces tenemos que enfocarnos en lo de la unción y en lo de la autoridad, porque es un principio que ha afectado la vida de muchos creyentes. En el verso 23, mismo capítulo 26, cuando ya David está hablando con Saúl, le dice, mira, le dice, que Jehová le pague a cada uno su justicia y su lealtad. Mire qué bello esto, hermano. Poner a Dios como juez entre usted y su agresor. Pero recuerde también que si usted ha agraviado, usted también tiene que colocarse en el banquillo de los acusados. Porque muchas veces, y particularmente en los pleitos matrimoniales, cada quien se cree víctima. Y ahí hay dos víctimas y hay dos victimarios. Entonces el asunto es entender, sí, Dios va a hacer justicia, pero no pensemos que Dios va a hacer justicia de una manera imparcial. Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Entonces el asunto aquí es entender que cuando David se coloca delante de Dios, él conoce su corazón y le dice a Saúl que Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, porque David sabe que él ha sido leal a su rey, lo sigue reconociendo como su Señor.
endemoniado y loco, pero lo sigue considerando su Señor. Entonces él dice que Jehová te pague por la forma en que me has tratado y que Jehová me pague a mí conforme a mi justicia, conforme a mi lealtad. Pero David conoce su corazón. Cuando usted conoce cómo usted ha andado, usted puede hacer como el rey Ezequías y decirle: Padre, acuérdate que he andado delante de ti todos los días. Pero cuando usted sabe que ha andado mal, Padre, ten misericordia. Amén. Entonces David le dice a Saúl: que Dios te pague, que Dios le pague a cada uno conforme a su justicia, pues porque Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Lo sigue considerando el ungido, el seleccionado, el escogido por Dios. Mire, la primera vez, capítulo 24, verso 12, cuando pudo haberlo matado, cuando le cortó solamente la esquina del borde del manto, lo que David le dijo a Saúl fue esto: juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, David siempre tomó a Dios como juez. Vivamos con ese principio, iglesia. Dios es el juez. Usted no es el juez. Dios es el juez. Está escrito en el libro de Romanos: ¿quién acusará? A veces nosotros nos levantamos para acusar. Está escrito: ¿quién condenará? Y la respuesta es Cristo, porque Cristo es el que murió y Él es el que resucitó. Él es el que puede juzgar y condenar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros no. Pero nosotros nos levantamos para condenar, para juzgar y para ejecutar la condena. Y eso es lo que hizo Saúl. Eso es lo que no hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios. No juzgó, no condenó, ni intentó llevar a cabo la sentencia de muerte. Entonces él, con libertad de corazón, le puede decir a Saúl: mira, Dios es el juez. Haga eso con su pareja. Dígale que Dios juzgue y que Dios se manifieste. Que sea juez entre usted y yo, dígale. Que sea Dios quien juzgue esta situación, porque hay veces en las que hay un impasse que no hay para dónde caminar. Pero Dios es el juez de toda carne. Haga eso en sus cuestiones laborales, en sus cuestiones de trabajo. Ponga a Dios, déle el lugar que le corresponde a Dios como juez. Haga eso con sus relaciones entre hermanos, líos y situaciones que se dan donde usted no se puede imponer. Que Dios sea el juez, que Dios se manifieste. La primera vez que David perdonó a Saúl, le dijo: juzgue Jehová entre tú y yo. Pero mire lo que le dijo después: y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. O sea, está diciendo: que sea Dios quien te aplique el castigo, yo no lo voy a hacer. Libérese esta mañana, hermano. Deje libres a los que lo han oprimido, lo humillaron, le han hecho pedazos su vida. Déjelos libres. Y permita que sea Dios el juez, sea Dios el que traiga el castigo y sea Dios quien traiga la recompensa. Pero recuerde que usted tiene que colocarse también en el banquillo de los acusados y reconocer que también usted ha cometido agravios. Y que si Dios es juez, Dios va a dar a cada uno su recompensa. Mire, la Sara le mandó a Abraham que se acostara con la Agar. Pero ya después, cuando los hipotes estaban grandes, la Sara le vino a reclamar a Abraham: mira, esa tu criada que se cree más que yo y tu hijo, echarla. ¿Qué problema? Y ella fue la del invento. La Mical con David, que cómo te has desnudado ahora como un cualquiera. Bonito, ¿verdad? Gran espectáculo, el rey, gran show que fue a hacer, ¿verdad? Menospreciando a David. Yo lo hice delante de Dios, le dijo, que me escogió en lugar de tu papá. Y Dios va tratando personalmente. Y Mical es removida. En el caso de Nabal y Abigail: Nabal el insensato, Abigail la mujer sensata. Dios va tratando, porque Dios es el juez, hermano. Aprenda a vivir en esa dependencia. Dios es el juez. Tiene conflictos, tiene dificultades maritales, familiares, legales, de vecinos, lo que sea. Invoque a Dios como juez, así como lo hizo David. Que Jehová le pague a cada uno. Que sea el Señor el que se manifieste. Ahora, si yo reconozco que definitivamente he sido el agraviado, yo puedo tomar la decisión de decir: yo no me voy a vengar. Y eso fue lo que hizo David. Vénguenme Jehová de ti, pero mi mano no será contra ti. Y mire lo que dice el verso 13. O sea que aquí puedo agregar algo. David conocía las Escrituras.
como dice el proverbio de los antiguos. Mire qué interesante esto. De los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea que David le está diciendo, mira, yo no soy impío, así que yo no voy a actuar impíamente en contra tuya. Tú eres el que está actuando impíamente, con maldad y con injusticia. Pero en otras palabras le está diciendo, yo no soy como tú. Existe por ahí una publicación, una historia, una anécdota que va más o menos así, de cierta persona a la que la ultrajaron, la humillaron, la insultaron públicamente. Y entonces alguien va posteriormente donde él y lo confronta diciéndole, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no, sabiendo que usted conoce situaciones sobre esa persona, no expuso su condición? ¿Por qué no la atacó a manera de defenderse? Y él simplemente respondió, no soy como ella. Yo no soy como ella. Cada quien va a sacar lo que tiene adentro como esencia, hermanos. A mí Dios me enseñó eso hace tiempos a través de una figura, de una ilustración en este sentido. Era como que fuera una plática entre Dios y yo. Y Él me preguntara, si tú tienes uvas y las estrujas con la mano, ¿qué va a salir? Jugo de uva. Si tienes uvas y las pisoteas, ¿qué va a salir? Jugo de uvas. Si tú tienes uvas y las machacas dentro de un recipiente, ¿qué va a salir? Jugo de uva. Siempre, bajo cualquier circunstancia, de usted va a salir lo que tiene adentro. Si usted tiene dulzura, le van a sacar la dulzura que tiene adentro. Pero si tiene amargura, amargura le va a salir. El que lo traten de una manera o de otra, piensen en esto, el que lo traten de una manera o de otra, no va a causar que haya un cambio en su esencia, porque está escrito que de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. Amén. Entonces el asunto es qué tan llenos estamos de Dios para ver qué es lo que estamos sacando. ¿Estamos sacando amargura, contiendas, celos, pleitos? ¿O podemos sacar paz, gozo, consideración, amabilidad? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Entonces David sacó lo que tenía dentro de él, porque David es el hombre con un corazón parecido al de Dios. De los impíos saldrá la impiedad, no de mí, dice David. De los malvados, de los perversos sale la iniquidad, pero de mí no. Así que mi mano no va a ser contra la tuya. Entonces apliquemos esto de la vida de David de una manera práctica en nuestra vida. Hermanos, es sumamente importante que nosotros aprendamos a respetar la autoridad y a respetar a los ungidos. Al hablar de la autoridad, hablo de todas las figuras, comenzando con la figura paterna. Las figuras de las autoridades civiles, las autoridades militares. Y cuando hablo acerca de los ungidos, hablo del ambiente espiritual, el liderazgo espiritual, a los que Dios llama, a los que Dios establece. Entonces tenemos que tener ese corazón de David en el cual tiene que haber un respeto por la autoridad, como dice en Romanos capítulo 13, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Está la autoridad establecida por Dios y respaldada por Dios. Cuando alguien se opone a la autoridad, este alguien acarrea condenación, acarrea consecuencias. La autoridad ha sido establecida con el propósito de que haya orden. Y Dios va a juzgar el abuso de autoridad de un marido, Dios va a usar el abuso de autoridad de un patrono, Dios va a juzgar, el abuso de autoridad de un gobernante, del alcalde, del militar, en cualquiera que sea su rango, del policía. Dios va a juzgar los abusos de autoridad de los que han sido colocados en esa posición, pero también Dios va a juzgar a los rebeldes por no reconocer la autoridad. Dios juzgó a Faraón, Dios juzgó a Nabucodonosor, pero también Dios juzgó a Datán y Coré. O sea, Dios es el juez y Él juzga el abuso de autoridad y juzga el oponerse o el rebelarse en contra de la autoridad. Por eso dentro de la ley estaban escritas cosas como el que maldiga a padre o madre, que muera. ¿Por qué? Porque no se está reconociendo la autoridad.
Puede ser que el papá esté equivocado, que el papá esté endemoniado igual que Saúl, que el papá esté loco, que el papá sea un borracho, pero el hijo que tiene el principio correcto, que entiende que la impiedad sale de los impíos, va a abstenerse de hablar contra su padre, va a abstenerse de hablar en contra de su madre, va a reconocer la posición de autoridad y va a dejar que Dios juzgue a aquel que esté en autoridad. Si esté equivocado, Dios se va a encargar. Por eso es que está escondido o escrito dentro de la ley. Allá en Éxodo 22, 28, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. En una ocasión cuando a Pablo lo querían castigar y el sumo sacerdote ordenó que le dieran en la boca, Pablo levantó la voz y le dijo: así te va a golpear a ti el Señor, pared blanqueada, le dijo. Y entonces uno de los soldados le dice: ¿así injurias al sumo sacerdote? Inmediatamente Pablo se baja y dice: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. La explicación de por qué se da ese evento es porque bajo el dominio romano los sumos sacerdotes no podían usar sus vestimentas en cualquier lugar. Entonces obviamente Pablo no sabía que él era el sumo sacerdote. Pero vea la actitud de Pablo: no sabía, me ha mandado a golpear, yo no tengo el derecho de maldecirlo, ni proferir juicio, ni invocar juicio sobre él. Dios lo va a juzgar. Y así es como tenemos que vivir, iglesia. Dios va a juzgar todo agravio en contra nuestra. Pero también Dios va a juzgar los agravios que nosotros cometamos. Y este es el punto práctico de aplicación del por qué reconocer y respetar la autoridad. En la Biblia encontramos el respeto por la unción bajo este texto. Salmo 105, verso 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ese texto ha sido abusado dentro del círculo evangélico y muchas veces se ha utilizado para defender falsos pastores. No toquen a los ungidos, no hablen de los ungidos. No son ungidos, son hijos del diablo. Ese texto ha sido utilizado para proclamar juicio sobre los que están señalando herejías predicadas por algún falso profeta, por algún falso apóstol. No, es que no hay que hablar contra los ungidos. Pues sí, contra los ungidos no hay que hablar. Pero este texto se ha abusado mucho. Ha servido para cubrir sinvergüenzadas, por así decirlo, dentro del ambiente espiritual. Diciendo: no, es que usted no puede hablar mal del pastor, usted no puede hablar mal del profeta, del apóstol tal, del apóstol X, aunque esté hablando herejías y aunque realmente no sea un llamado por Dios. Ha sido abusado ese texto. Lo que encontramos en la Biblia es que la referencia a los ungidos ahí incluye los reyes, los sacerdotes, pero también el pueblo de Israel. Porque por causa de Israel, que eran los ungidos, los escogidos de Dios, Dios trajo juicio sobre Faraón. Y Dios trajo castigo sobre las naciones que los atacaron en el desierto. Porque para Dios ellos eran sus ungidos, sus escogidos. Así que en el contexto del Salmo 105, si usted lo lee, los ungidos son el pueblo de Israel. Ahora los ungidos somos la iglesia. Entonces se aplica a nosotros, que Dios dice: no toquen a mis ungidos. Ah, pero ¿qué cuando los ungidos tocan a otros ungidos? Ese es otro asunto, hermano. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, bonito, no toquéis a mis ungidos. Yo soy intocable, soy el pastor, soy intocable. A mí que nadie va a levantar la voz ni el dedo en contra mía, porque el Señor ha dicho. O aún como creyente, soy un creyente. Y cuidadito, Dios le va a pagar a cualquiera que se levante en contra de mí. Ajá, pero si yo me levanto en contra de otro, ahí no aplico la palabra. Entonces los ungidos también tienen que ver directamente con Abraham, a quien Dios llama su profeta y reprende al rey, porque había tomado a Sara para hacerla su mujer. Y Dios se levantó a favor de sus ungidos. En ese contexto, los ungidos eran Abraham, José, Moisés y aún los líderes que Dios estableció, como los jueces y posteriormente también los reyes. Ahora, en Deuteronomio capítulo 32, verso 9, se ve bien claro, hablando acerca del pueblo de Israel. Esta es otra versión y dice así: pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. O sea, Dios mira a Israel como su pueblo. La descendencia de su amigo Abraham son los escogidos, son los ungidos. Son un especial tesoro para Dios. Verso 10, los encontró en el desierto por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos.
Paréntesis. No ande cantando Yo soy tu niña. Cierro el paréntesis, solo es una broma. En una manera ilustrativa, se dice aquí que el pueblo de Israel para Dios era algo valioso, era algo apreciado. Y tocarlo traería consecuencias. Y Dios lo cuidaba como quien cuida a la niña de sus ojos. Y esto es una referencia a algo práctico en nuestra vida. Nosotros sentimos algún peligro, inmediatamente hay una reacción para apartar nuestro rostro, especialmente si el peligro viene en contra de nuestros ojos. Se trata de guardar a la niña de nuestros ojos con acciones o con reacciones lo más rápida posible. Ahora en Zacarías capítulo 2, verso 8 dice: el Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que los saquearon a ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso yo mismo lucharé contra esas naciones y haré que sus propios esclavos la saqueen. Pensemos en esto. Dios mira el corazón de David y se da cuenta que David tiene un respeto por la autoridad y por la unción. Y Dios espera que nosotros como su pueblo, que somos los ungidos, también tengamos respeto por la autoridad y por la unción. La iglesia no debería andar participando de movimientos políticos revolucionarios. Los creyentes deberían de cerrar su boca para no hablar contra el presidente. Los creyentes no tienen la libertad de poder opinar, maldecir y hablar o enjuiciar a los gobernantes en turno, independientemente de quién sea, porque la instrucción bíblica es orad por vuestros gobernantes. No es juzgar a los gobernantes. Si el presidente está haciendo bien o mal, ese no es mi problema. Mi responsabilidad es orar por el gobernante en turno para que vivamos quieta y reposadamente, el evangelio pueda seguir predicando, podamos seguirnos reuniendo, podamos seguir teniendo libertad de culto. Que si está robando, su problema. Que si no está robando, su gloria. Pero yo oigo a muchos cristianos hablar mal. Yo oigo a muchos cristianos que no respetan la autoridad. Muchos cristianos han caído en situaciones, y voy a hablar en general porque no estoy hablando solo por la iglesia local. Muchos cristianos probablemente tienen problemas en su vida actualmente porque levantaron su voz contra el pastor. Y no estoy defendiendo a ningún sinvergüenza. Estoy hablando del principio de la palabra. Muchos cristianos se metieron en problemas porque hablaron mal de la familia del pastor, de los hijos del pastor, de la mujer del pastor, del negocio, de los ingresos del pastor. No respetaron la autoridad, no respetaron la unción. Entonces es importante pensar, ok, en el Antiguo Testamento los ungidos era el pueblo de Israel. Y comenzamos con Abraham y sigue con Isaac y continuamos con Jacob y luego las 12 tribus de Israel, pero luego también los reyes, los sumos sacerdotes, los profetas, y pasamos por los jueces, ok, los ungidos. Y Dios dice, no toquen a mis ungidos. Porque el que los toca, toca a la niña de mis ojos. Y el Señor había dicho, naciones voy a dar por ustedes. O sea, voy a pelear por ustedes, los voy a defender. Voy a traer juicio en contra de los que se levantan en contra suya. Entonces apliquemos esta verdad en los dos lados de la moneda. No viva considerándose el ungido intocable. Viva entendiendo que usted también tiene que respetar la unción y la autoridad. Hemos tenido la bendición dentro de la iglesia a lo largo de los años, por ejemplo, que personas profesionales han estado bajo la autoridad de un líder de ministerio sin educación. Porque en el reino no es más grande el que tiene más, ni el que ha estudiado más, ni el que tiene influencia, sino el que sirve a todos. Son principios del corazón. Así que ahora, resumiéndolo, si David el hombre conforme al corazón de Dios tenía como cuarta característica que él respetó la autoridad y la unción, Dios espera que nosotros como iglesia tengamos la misma
virtud. Reconozca a su líder y respete a su líder. Cuando usted sea líder, entonces haga mejor las cosas y corrija los errores que su líder está cometiendo ahora. Pero no se levante para hablar en contra de su líder, porque le va a ir mal. No porque yo diga, sino porque Dios quiere que seamos respetuosos de la autoridad y de la unción. Sí, tenemos que saber que por causa de ser los ungidos hay un juicio de Dios, y probablemente usted no se da cuenta a cuánta gente le ha ido mal, probablemente porque lo tocó a usted. Creyente común y corriente, no está sirviendo en nada, nunca ha servido en nada, pero porque se metieron con usted, Dios se levantó y trajo juicio. Hay muchas experiencias en las que a la gente que se ha levantado en contra de los creyentes les ha ido mal, porque Dios va a cuidar a su pueblo. Amén. Dios va a defender a sus hijos. Amén. Entonces probablemente usted ni cuenta se ha dado de que hay gente que atrajo consecuencias sobre su vida porque lo calumniaron, lo maldijeron, lo señalaron, lo criticaron, abusaron de usted, lo estafaron. Pero Dios se encargó de que esos que trajeron daño o agravio en contra suya recibieran su merecido, en base a lo que David está diciendo. Juzgue Dios entre tú y yo. Sepa que esa es una realidad en el ambiente espiritual. Pero dije casi al principio de la meditación de la palabra, también sepa que esto es verdad. Hay muchos cristianos que quizás están en problemas porque abrieron su boca en contra de un líder, porque no respetaron la unción, porque no reconocieron que endemoniado, equivocado o actuando mal. Pero como está escrito en la palabra, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero va a estar firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces tenemos que tomar esta determinación esta mañana. Si estamos aprendiendo de David, el hombre conforme al corazón de Dios, y David respetó la autoridad y respetó la unción, entonces tenemos que ir atrás y otra reflexión como la que hicimos al principio. Piense, a lo largo de su vida cristiana, ¿en algún momento usted levantó su voz para criticar al pastor? ¿Levantó su voz para juzgar a la mujer del pastor? ¿A los hijos? ¿En alguna iglesia en la que usted estuvo? Porque hay aquí muchos miembros que vienen de otras congregaciones. ¿Se levantó usted para juzgar a su líder? ¿Ha dejado usted de servir porque es que no le gusta el líder? Y ha hecho murmuraciones y ha hecho comparaciones y hasta ha señalado. Eso trae consecuencias. Entonces es importante escaparse de esas consecuencias, arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios y apartándose de esa acción. No significa, ni estoy tratando de establecer un camino para tolerar las cosas, pero entendamos algo: la autoridad viene de arriba hacia abajo. Ninguna autoridad se corrige de abajo para arriba. Y por eso está escrito: el criado ajeno está en pie porque su Señor lo sostiene. Hay gente a la que probablemente usted no le cae bien, pero usted es amado por Dios y Dios lo sostiene. Y lo va a seguir sosteniendo si usted depende de Él. Aunque hayan impíos, hayan inconversos que a usted no lo traguen, no quieran ni verlo, le tengan envidia, le tengan celo, Dios va a ser su respaldo y su ayudador, porque usted es parte del ungido de Dios. Pero nosotros como iglesia, y me incluyo, somos llamados a respetar a todos aquellos que están en autoridad, porque si están en autoridad es porque Dios los tiene ahí, y cuando Él quiera van a caer. Amén. Cuando Él quiera los va a remover. Sí, amén. Somos llamados a respetar la unción. El ministerio de alabanza es responsable de respetar la unción sobre Miguel. El grupo de Ujieres de respetar la unción, el llamado sobre Manuel. Y cada uno en su ministerio. Respetar la autoridad, respetar la unción va a traer bendición sobre su vida. Amén. Que estén actuando mal, que esto, que lo otro, Dios va a traer a juicio toda cosa. Sí, y Dios va a encargarse
de bendecirle por causa de mantener ese corazón correcto. Póngase de pie. Oramos sobre esto y le pedimos al Señor que nos ayude. Padre Celestial, pecamos tantas veces y de tantas maneras contra ti. Y hoy nos enfocamos, Señor, en que necesitamos ser recordados, probablemente por la ayuda de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Cuántas veces personalmente hemos hablado de otros pastores por envidia, por celo? ¿Cuántas veces hemos hablado mal del liderazgo? ¿Cuántas veces hemos señalado y aún atrevido a confrontar, burlar, enjuiciar a los que están en autoridad, a los que tú has llamado? Sí, Señor. A juzgar al presidente, a juzgar a los gobernantes, a hacer comentarios y señalamientos que no nos corresponden como jueces. Amén. Padre Celestial, estamos tan lejos, pero tan lejos de que nuestros caminos, nuestra vida, nuestras obras sean agradables delante de ti. Necesitamos no solamente ser perdonados, limpiados, sino guiados por tu Espíritu para poder reconocer lo que está escondido en nuestro corazón. Sí, Señor. Señor, quizá haya aquí esta mañana, en medio de tu pueblo, gente que está enfrentando consecuencias porque se levantaron en contra de figuras de autoridad, comenzando con sus padres. Quizás haya esposas aquí que no han respetado a sus maridos. Quizás hayan hijos aquí que se han levantado para maldecir en rebeldía, en una actitud abierta y franca de desobediencia. Quizás haya personas aquí que han maldecido a su jefe, hablan mal de la empresa. Señor, solamente tú por tu Espíritu puedes hacernos entender la maldad de nuestro corazón, escudriñarlo y hacernos entender todo lo malo de lo cual tenemos que despojar. Te pido esta mañana en el nombre de Jesús que apliques esta palabra en el corazón de tus hijos y que lo guíes al arrepentimiento y que los guíes a un cambio de conducta que les permita encaminarse hacia la bendición. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te damos la gloria. En el nombre de Jesús venimos delante de ti para exaltarte. Aleluya.